Bienvenidos todos a este estudio de Francisco de Asís. El día de hoy tenemos un capítulo súper interesante que tiene que ver con la vida de Francisco como tal y básicamente vamos a hablar acerca del despertar. Este libro fue escrito por Joao Nunes Maya y dictado por el Espíritu Miramés y a nombre de todos mis compañeros, y a nombre de Roxana Varela, que es la coordinadora de este canal, le damos la más cordial bienvenida a todos. Y bueno, vamos a disponernos a hacer una ligera, breve oración, pero con sentimiento para poder conectarnos con la espiritualidad mayor. Entonces vamos a aquietarnos, serenarnos, vamos a hacer respiraciones profundas. Agradecemos al Divino Maestro Jesús la oportunidad de estudiar la enseñanza de uno de sus más ilustres discípulos, Juan, en la encarnación de Francisco de Asís. Agradecemos a la espiritualidad mayor la oportunidad de conocer detalles y sobre todo el amor que se manifestó en la vida de Francisco de Asís. Agradecemos a los espíritus mentores y guías espirituales que nos apoyan para poder aprender y también para poder compartir este aprendizaje. Pedimos a la espiritualidad mayor que nos proteja, que nos ampare, que nos asista, que nos procure las ideas claras, el discernimiento y sobre todo el sentimiento de amor y de gratitud a nuestro Divino Maestro en la imagen, en la vida y en la enseñanza de Francisco de Asís también. Gracias y que así sea. Gracias. Gracias, que así Gracias. sea. Muy bien, bueno, vamos a iniciar. Vamos a pedirle a Noemí que nos haga favor de leer Francisco de Asís, capítulo 11, Despertar. Entonces, Sí. Gracias, sí. Francisco pertenece a la prosapia de los Bernardoni, hablando del cuerpo físico, pues de la ley de la herencia es un hecho consumado en el mundo biológico. Heredó algunas de las reacciones condicionadas en las profundidades de la conciencia del padre, que se irradiaron por microondas espirituales, haciendo que los genes grabasen en su estructura intrínseca emociones que ocurrieron en muchas de sus reencarnaciones y que solamente el tiempo se encargaría de hacer las debidas limpiezas psicofísico-espirituales. Sin embargo, en el campo del espíritu, él era el mismo, que como alma evolucionada podría, a través de su poderosa mente, reaccionar contra las reacciones que aparecían en su propio íntimo, alineándose en su propio ser, en forma de neurosis y fobias, tales como miedo, cismas, odio, egoísmo, maldad, etcétera. De cierto modo, la herencia negativa sirvió para despertar la fuerza positiva existente en el alma heredada, que luego se colocó en la posición contraria a la de los impulsos físicos, como aconteció con Siddhartha, Sakya Muni Gautama. La elevación del espíritu domina las condiciones inferiores y las transforma en valores, de modo a embellecer sus propios caminos. El amor cubre la multitud de los pecados y ese amor es herencia de Dios, en la pauta común de la vida de los misioneros. Él des, destraba todos los canales por ventura interrumpidos por la iniquidad y acciona la vida para otra dimensión, sin que la materia la domine. Y cuando de ella participa, sirviéndole en cuanto esclava por estar en escala inferior. Como un ángel en estado de reposo, Francisco, en los primeros años, obedecía más al comando mental de su madre y recibía alguna influencia de Harlem. Y cierto que la protección espiritual estaba vigilante, pero solamente entraba en acción cuando los hechos pudiesen perjudicar la misión del gran discípulo de lo divino. muy bien. Maestro, desempeñaba conscientemente en su propio favor.
entre tanto, olvidarse de obedecer a las leyes físicas para su propia armonía. Muy bien. Bueno, es súper bien. Bueno, vamos a Yo comentar, creo si les que aquí parece. hacemos comentarios, ¿verdad? Sí. Aquí en este capítulo me parece que lo que estamos viendo es digamos, ese atavismo que luego tenemos de cuando estamos encarnados de las generaciones anteriores que nos precedieron Ujú. en el linaje hereditario y que da razón y motivo a esta corriente que se llama, me parece que la biodescodificación y que también tiene alguna relación con las constelaciones familiares, en donde se pone de manifiesto algunas de las influencias que nuestros antepasados ejercen todavía en nuestro subconsciente. Esto, desde luego, no está todavía muy bien clarificado del lado de parte de la psicología. Y sin embargo, aquí vemos que sí se ratifica por medio del mensaje de Miramés en este libro, de que sí hay una influencia de esas tendencias, de esas tendencias que aparecen en en nuestros antepasados y que nosotros tenemos justamente por evolución, tenemos que ir superando, no dejándonos llevar precisamente por ellas, sino ejerciendo nuestra propia naturaleza personal, nuestro propio bagaje y ejerciendo nuestra voluntad e inteligencia. Eh, Creo que ese es lo importante que habría que destacar aquí. Excelente. A ver. Muy bien. Noemí, ¿quieres comentar algo? Yo solamente diría que sorprende el hecho de que, a pesar de ser un alma altamente elevada, aún conserva ciertos rasgos neuróticos, como es la rabia, el miedo. Entonces me llama la atención cómo es que esos pues síntomas permanecen en su alma y dice que los arrastran, ¿no?, de otras encarnaciones. Ujú. Sí, pareciera que aún con su alta estatura espiritual, válgase, el maestro Francisco pues tiene que vivir en parte la herencia, digamos, de la psique colectiva, como bien comenta, ¿no? Y también es interesante que pues tiene la capacidad de revertir esas herencias, entre comillas, de alguna forma está pagando parte pues del hecho de que encarna en una naturaleza humana, en materia, y de alguna forma absorbe, por decirlo así, una parte del quizás karma colectivo de la familia o del clan familiar, porque de alguna forma se incorporó en esa línea. Y bueno, eso puede suceder, o sea, creo yo que el mérito del maestro es, aceptando todo ello, viene a revertir parte del karma colectivo de su familia, creo yo, a nivel del inconsciente, y también a través del amor puede redimir y puede inclusive, creo yo, apoyar en la mejora de del clan, porque se presenta un punto de luz en medio de de toda la generación. Entonces creo que es súper interesante el tema y nos abre este entendimiento mayor a estos temas. Muy bien, bueno, vamos a continuar. A ver, déjenme compartir. Sí, Muy bien. ¿Quién continúa? ¿Continúa Víctor o continúo yo, como ustedes gusten? Víctor, sigo yo, sí, adelante. sí, Sí, sigo por yo. favor. De los 7 a los 14 años, la mente del padre pasó a intervenir más, dividiendo las influencias. De esa fase a la madurez, el padre asumió el liderazgo y de ahí en adelante como espíritu superior, nadie lo aseguraba. Él se volvió el mismo, con su propio mundo, quebrando las amarras exteriores
por la verdad que ya conocía y que comenzaba a vivir. La herencia, bajo todos los ángulos, es atrofiada por el poder del espíritu. Los impulsos inferiores ceden lugar a las emociones elevadas. La violencia transfórmase en mansedumbre, el odio en amor, la usura en caridad, la venganza en perdón, el silencio de la ignorancia en música divina. Los conceptos de libertad de aquel ser se presentaban a sus familiares como una contradicción que a la primera vista parecían ser subversión, desobediencia e ingratitud, con lo que de pronto sus padres no concordaron. He ahí por qué, antes de reencarnar, pidió licencia para ingresar en la familia y explicó primeramente a su futura madre las consecuencias que podrían venir de su presencia en el seno de la familia Bernardone. Un espíritu de aquel quilate pedirá con humildad a su futuro padre para hacer parte por algún tiempo del hogar que fundó en la tierra. Pedirá igualmente con humildad a la vieja sierva de los Bernardone su participación en su venida. En el fondo, quien ganaría más serían ellos, por ofrecer morada a un alma escogida en viaje por el planeta. ¿Quién en el mundo no haría cualquier sacrificio para hospedar un viajero de esta estirpe? Cualquier precio se volvería bendición de Dios, misericordia de los cielos. Era notoria en la dulzura de los primeros años de Francisco el reflejo de su progenitora. Enseguida presentaba algunos impulsos de su padre, viajando con este para muchos lugares, conociendo ciudades famosas y participando con del confort y de la fama. El rico comerciante de Asís estaba eufórico, alimentando en el corazón la certeza de que Francisco, de hecho, heredaría las proezas de hábil permutador de bienes terrenos en la multiplicación del oro y de la plata. Tenía el placer de sentirlo junto de sí con sus largas ideas. Entendía por el impulso de su mente joven que era un hombre de futuro. Francisco estaba tan vinculado con el padre que ambicionaba grandeza, explicando a su progenitor lo que un hombre podría ser. Pedro Bernardone en esas horas se olvidaba de su propia riqueza, deslumbrado con la inteligencia de aquel que saliera de su amor. Qué bonito. Mm, Está bonito el texto. ¿Quieren comentar? ¿Compartir? Sí. Bueno, yo creo que esta segunda parte explica esa influencia de la que ya hablamos, los tres, ¿verdad? Y que, claro, en un alma evolucionada, esta va cada vez venciendo más y ejerciendo ella misma su propia naturaleza, pero en un principio sí se ve influido. Y estamos hablando de un alma del quilate de Juan Evangelista, encarnado ya como Francisco. Entonces, si eso pasa o Mm, pasó con él, ¿qué no pasará en otros individuos, hombres y mujeres que encarnamos y que no estamos en ese nivel, ¿verdad? Claro, Quiere decir que sí tenemos influencias bastante determinantes pues, de nuestros padres, del medio ambiente, por todo eso que se ha hablado de la genética y de la herencia, ¿verdad? Espiritual, de la influencia espiritual. Entonces, bueno, pues ahí está, digamos que la lección que tenemos que aprender para no dejarnos influir demasiado por ello, ¿no? claro. Noemí, ¿quieres compartirnos? ¿Noemí? Si tienes Ah, algún pues comentario. muy poquito, nada más que está muy consciente de la situación que está viviendo en su familia por su alto nivel. Entonces, pues sabe que lo van a inclinar hacia la
que es en las posesiones, pero está muy consciente de ello. Ujú. Excelente. Sí, también interesante que haya afinidad con el padre, bueno, con la madre en las primeras etapas de su niñez, pero en un momento dado ya joven, se vincula a los intereses del padre y como bien se sabe en la historia de Francisco, la tradicional es que efectivamente a Francisco pues le agradó el confort, el dinero, la riqueza, etcétera, pero después tuvo un momento de despertar y cambió radicalmente su comportamiento con respecto a estas cosas. Y la otro muy bonito, e interesante es que, pues con ello también, con ese gesto se vincula a los seres humanos, como bien dice Víctor, pues podemos esperar que de alguna forma, si trabajamos en la naturaleza espiritual, aún en otras encarnaciones donde tengamos cierta inconsciencia, pues si hemos cultivado el espíritu, tarde o temprano nos rescatará el mismo récord que hayamos sembrado en el pasado, ¿no? Entonces, muy Así bonito. es. Bueno, vamos a Sí, continuar, si me permite, creo que me toca leer a mí. correcto. Vamos a seguir. Francisco era espíritu libre, desconociendo desde niño fuerza que no pudiese dominar. Tenía ideas que comparaban en cierto modo con las de las antiguas dinastías del viejo Egipto, de Babilonia y de la Siria. Era por naturaleza un poeta de las estrellas, y, de vez en cuando, su padre lo sorprendía mirándolas, a concebir una filosofía que solamente el corazón entiende. Se encantaba con los pájaros y admiraba a los peces y a los árboles. Luego, se dio a las invitaciones de sus colegas de la misma edad, y se hizo un gran aficionado a las serenatas en las calles de Asís. Su fama lo hizo visitar otras ciudades vecinas para cantar en las calles, en el silencio de las madrugadas. Era un compañero liberal. Concentrando toda su atención en la música y en la claridad de los astros siderales, pareciendo que esas llamas encendidas por Dios en el infinito le hablaban al corazón sobre su destino en la tierra. La bebida que no le alteraba los sentimientos era simple complemento de la alegría. Las conversaciones que trataban con sus colegas eran de alto tenor, tanto que todos lo adoraban y cuando Francisco no aparecía, se hacía la noche para todos sus compañeros, huyendo la alegría. El camino era el lugar más apreciado por él, el campo, perdón, era el lugar más apreciado por él, donde gustaba de hacer excursiones a caballo, en los días de descanso. Contaba historias que le venían a la mente y se alegraba en oírlas de los que hacían lo mismo. Hallaba en la juventud el ambiente integrado en la libertad que tanto amaba. Ser libre era el ideal de su corazón. Francisco creció dentro de envidiable tranquilidad, cercado de todos los cariños de su madre, de Jarla, del cuidado de su padre y de todos los servidores, entre los cuales, por su fraternidad, granjeara muchos amigos. Era querido por todos en Asís, dada la espontaneidad que su amable corazón ofrecía en el esquema evolutivo en que se encontraba. María Piccolini quería verlo frecuentemente, y su abrazo a la mamá querida con innumerables besos por la cara y por los cabellos le transmitía fuerza vigorosa al corazón. Harla también participaba de ese cariño que le hacía crecer los sentimientos, trabando dentro de sí debates prolongados acerca de aquel destino que solamente podría haber venido de las estrellas. ¿Alguien quiere compartir, comentar? Adelante. Pues cómo está con influencias de Egipto y de Asia, igual que le pasó al Maestro Jesús, que tenía remembranzas de cuando eran Tulio. Entonces le está pasando lo mismo. Tener remembranzas de sus reencarnaciones anteriores, pero ya está aflorando. Bueno, siempre lo ha tenido el amor, ya lo está expresando, por eso tiene sus amigos que lo quieren, Harla, su mamá, que lo aman. Entonces, está expresándose con la naturaleza, que yo creo que con las estrellas quedaba absorto de ver a Dios por todos lados. Claro. Bien, Sí, Víctor. efectivamente, él empieza a manifestar ese amor tan grande que tenía en su corazón
hacia todos por esa manera de ser que le hizo tener tantos amigos y sentir el cariño tan profundo de su madre, la admiración del padre en ese momento, también el cariño de Harla. Entonces, bueno, ahí ya se empieza él a manifestar, a revelar, tal cual es en su naturaleza amorosa, en su elevación. Y poco a poco, pues vamos a irlo viendo cómo se afirma cada vez más a sí mismo en este estudio. Muy bien, pues excelente, nada más que comentar. Él pasó No, una juventud bonita y fue un centro, un sol que atrajo hacia sí muchas personas, quizás predisponiéndolas a a lo que venía posteriormente, ¿no? Al servicio fraterno, al amor impersonal y sobre todo a ser un ejemplo del Maestro Jesús en la tierra otra vez. Bueno, pues con esto creo que terminamos. Estamos en el capítulo 11. Vamos a ver la segunda parte de este estudio de despertar para la siguiente sesión. Y bueno, a nombre de Roxana Varela y a nombre de todos nosotros, agradecerles a todos su amorosa, su presencia en este estudio y les pedimos que compartan este material porque es un material muy bonito, muy lindo y sobre todo que eleva el espíritu. Entonces vamos a hacer una pequeña oración de cierre, pedirle a Víctor que nos ayude con esta oración para agradecer. Gracias. desde luego, claro que sí, vamos a cerrar nuestros ojos y tocando nuestro corazón y teniendo todo nuestro sentimiento puesto en el Maestro Jesús y en su obra bendita en la tierra, agradeciendo a Francisco todo el ejemplo que nos dejó en su pasaje por la tierra, de amor, de comprensión, de renuncia, a todos los seres, con amor para todos los seres, porque él amaba a las plantas, amaba a los animales especialmente, ¿verdad? A todos los tenía en su corazón y por eso sentía la vibración que Francisco tenía de amor para todos. Que este ejemplo que nosotros estamos ahora estudiando en esta biografía espiritual de Francisco de Asís nos motive a ser mejores, a ser más amorosos, más comprensivos, más tolerantes, como en esa oración tan bella que se le atribuye a él, donde nos dice que, pues, que seamos siempre bondad, tolerancia, perdón y aceptación de la voluntad de Dios. Muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias. Y Gracias. gracias Pues al gracias. cielo. Nos vemos para la Gracias. próxima. Nos Bonita vemos a la tarde. próxima. Gracias. Nos vemos. Gracias. 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 Adiós.